gracias. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? El Imperio Romano, obviamente, pues, a raíz de Teodosio, dividió, ¿no? Lo que es el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? En el caso de sus dos hijos, en Honorio y en Acadio, con la finalidad de abarcar más territorios. Pero sin embargo, a raíz de esta división, el Imperio Romano quedó debilitado, especialmente el Imperio Romano de Occidente, y eventualmente pues los pueblos bárbaros lo conquistaron, ¿no? El Imperio Romano de Oriente logró perdurar 1000 años más, pero esta vez conocido como el nombre del Imperio bizantino, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo se dieron estos grandes enfrentamientos, tanto externamente del Imperio Romano como internamente con el levantamiento de los esclavos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar algunas características propias de la finalización del Imperio Romano, ¿no? Su división. ¿Me ayuda, por favor, el señor Yungam? Ya dice, división del Por favor. Imperio Romano. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorario, en el, en el año 395 después de Cristo. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. Dice Honorio, perdón, el menor, dice, reinó en el Imperio Romano de Occidente. Los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, entonces, dentro de la división del Imperio Romano prácticamente aparece pues Teodosio, el último emperador español, ¿no? Obviamente lo hizo entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, ¿sí? Mientras que Arcadio prácticamente estuvo a cargo del Imperio Romano de Oriente en territorios como Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina, Egipto y la capital en este caso fue Constantinopla, ¿no? Mientras que el otro hijo, Honorio, el menor, prácticamente estuvo a cargo del Imperio Romano de Occidente, en donde prácticamente se ubican territorios como Portugal, España, Francia, Inglaterra y el norte de África, ¿no? Aquí directamente la capital fue Milán y que obviamente pues se seguía siendo lo que es una continuación del Imperio Romano. Miren, por ejemplo, acá, en este mapa que observamos aquí, ¿sí? De esta manera prácticamente se dio la división del Imperio Romano. De este lado prácticamente pertenecía pues a Honorio directamente, mientras que Acadio prácticamente estuvo a cargo del territorio de acá. Sí, lo observamos, por favor. De igual manera, en el mapa que tenemos en el lado derecho, ¿sí? De la parte de izquierda, prácticamente estuvo a cargo lo que es el hermano, ¿sí? De Arcadio, ¿no? Honorio como tal, y que obviamente del lado derecho tenemos lo que es Arcadio. Entonces, prácticamente la parte izquierda estuvo asediada directamente por parte de los pueblos bárbaros, ¿no? Que en su momento, pues, lograron también conquistar el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Mientras que el Imperio Romano de Oriente, que estuvo a cargo Acadio, logró perdurar 1000 años más, ¿no? Con el nombre directamente del Imperio Bizantino. Ahora, vamos a detallar otra grave crisis que tuvo el Imperio Romano antes de su división, ¿no? La economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ashley Mayerly, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí.
No, no le escuchamos, señorita Slay. Parece que tenemos problemas en la conexión. Señorita Olga Carrasco, por favor, ahí. Señorita Olga, ¿no? ¿No está? Sí, Licen, buenos días. Buenos días, por favor. El gobierno romano se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota. Es parte debido al alto costo que demandaba el imperio y es el parte también a su economía estancada, los elevados impuestos a una inflación que condujo al final inevitable del Imperio Romano. La mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron disfrutar de la increíble prosperidad de esta nación. Por ejemplo, la cantidad de oro enviada al Oriente en pago por bienes de lujo llevó a una escasez de este mineral para producir las monedas romanas. Como resultado, la moneda romana se devaluó tanto que el sistema de trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas por el mundo. Ya dice. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar de que la economía de los romanos sí estuvo directamente en bancarrota, además de ello estuvo detenida, ¿no? Porque todos los ingresos prácticamente eran destinados al ejército para enfrentar, en este caso, a los pueblos bárbaros, ¿no? Y eso eventualmente dio paso a que los gobiernos traten de crear más normativas, más impuestos, y eso obviamente afectando a la población en general, ¿no? Que prácticamente ya no tenía pues los recursos necesarios para pagar estos impuestos y se dan también lo que son levantamientos por parte de los esclavos en general, ¿no? Si recordamos un poquito dentro de los esclavos, dentro de los Profe, disculpe levantamientos, una pregunta. personaje, sí, dígame, por favor. No me quedó claro. Bueno, yo recién estoy en esta clase. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Disculpe. Ya, muy bien. Los pueblos bárbaros, en este caso, eran pequeñas comunidades que se dedicaban al pastoreo, a los conflictos, a las peleas, que prácticamente buscaron la manera de invadir, pues, el Imperio Romano, ¿sí? La siguiente semana ya vamos a conocer un poquito acerca de todos estos pueblos y que obviamente en su momento, pues, lograron conquistar estos territorios romanos, ¿sí? Muy bien. Entonces, prácticamente, no sé si tal vez hemos visto en películas, en series, al personaje de Espartaco. ¿Hemos escuchado alguna vez? Sí, lo hemos escuchado. Sí, no, tal vez. Perdón, dicen, no le escuché. Es que ha Excelente. ¿Le visto en repetí? películas, he visto la Muy película de bien. Spartacus. Si bien es cierto, dentro de los levantamientos de los esclavos dentro de Roma, uno de los más importantes fue el levantamiento de Espartaco, ¿no? Que fue un esclavo que prácticamente vio la oportunidad, ¿sí? Cuando estuvo directamente en crisis el Imperio Romano, cuando los gobiernos, cuando los emperadores como tal no les daban una estabilidad política, por ende, pues se dieron levantamientos, ¿no? Y uno de los más recordados fue de Espartaco, en donde prácticamente logró detener al Imperio Romano, al ejército, a los legionarios que se le conocía, por cerca de 3 meses, ¿no? Pero por ende, directamente detalla que los esclavos buscaron la manera de salir de esa opresión que tenían los romanos hacia ellos y aprovechando la situación de los enfrentamientos externos, ¿no? Además de ello, aquí también podemos establecer que al no tener lo que son los recursos necesarios, prácticamente los romanos empezaron a utilizar medidas económicas sumamente antiguas, ¿no? Hablando directamente de el trueque, ¿sí? Si recordamos un poquito, ¿qué es el trueque?
un cambio de... Ya, ¿qué será el trueque? ¿Qué es eso? Un intercambio Es un puede ser. intercambio. Excelente, muy bien. Es el intercambio de productos, ¿no? Que prácticamente es dar un producto que yo tengo a otro, a otra comunidad, a otra persona, otro producto que tal vez en este caso yo necesite, ¿no? Por ende, pues prácticamente empezó a tener una crisis interna en la economía. Recuerden que el Imperio Romano fue la primera cultura que prácticamente empezaron a utilizar lo que son monedas, ¿no? Como formas de transacciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, miren acá. Sí, justamente en la imagen que tenemos al centro podemos observar lo que son monedas que prácticamente fueron creadas dentro del Imperio Romano, ¿no? Además de ello podemos observar el rostro de los emperadores y que obviamente pues sí, lo hacían en materiales como el oro, la plata y el cobre en general, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen de cómo los romanos prácticamente trabajaban en la agricultura. Aquí tenemos imágenes en donde detalla también la vida de los esclavos en general, ¿no? Ahora, la decadencia romana. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Damaris Estefanía. ¿Estamos ahí? Sí, Por favor. a ver. El Imperio Romano, empezó su decadencia a partir del siglo, perdón, del siglo Después III, de Cristo. sí, después de Cristo, que no veo bonito, ya, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar que dentro del siglo III prácticamente empezó lo que es una decadencia sumamente grande dentro del Imperio Romano y además de ello, sí, los emperadores prácticamente no mantenían una estabilidad política, el Senado como tal, sí, no lograba crear lo que son medidas económicas aceptables a la población y además de ello prácticamente el ejército romano no logró detener pues a los pueblos bárbaros, ¿no? Y obviamente pues se dieron enfrentamientos. Y por ejemplo acá tenemos algunas imágenes de cómo fueron los enfrentamientos y cómo en su momento también los pueblos bárbaros lograron directamente llegar al Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a detallar algunas causas internas y externas, ¿sí?, de la decadencia del Imperio Romano. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Chama, por favor. Sí, dicen buenos días. Buenos Dice, días. decadencia del Imperio Romano. Dice, tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones, el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y las crisis sociales y económicas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las causas internas del Imperio Romano, prácticamente fue por la mala gestión, la corrupción y además de ello directamente las guerras civiles, ¿no? Aquí también podemos establecer, sí, que prácticamente los generales buscaron la manera de obtener el poder y de convertirse pues en nuevos emperadores, ¿no? Y obviamente, al no ofrecer lo que son soluciones a estos problemas sociales, prácticamente eran depuestos por el Senado, ¿no? En su momento también eran perseguidos, eran asesinados, y eso obviamente no permitía, pues, que el Estado romano como tal logre mantener el control tanto de su territorio
como directamente de sus medidas económicas en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ¿sí? Prácticamente podemos detallar que la caída del Imperio Romano eventualmente se dieron por diferentes factores, ¿no? Tanto directamente por la forma de administración, por la forma de gobierno, ¿sí? Al no tener lo que son una estabilidad política, luchas por el poder, el Senado romano como tal siempre estaba en conflictos y obviamente fue un momento en donde los pueblos bárbaros aprovecharon, especialmente el pueblo bárbaro de los hunos en general, ¿no? Que su máximo representante o el líder en su momento y logró conquistar varias veces el Imperio Romano fue Atila, o mejor conocido también como el azote. Profe, se le fue el audio, creo. Dice, Listen. Se fue. No, creo que está como silenciado, creo. ¿Sí me escuchan ahí, por favor? Sí, listen. Sí, profe. Sí, ahí, excelente, muy bien, parece que se nos fue un poquito la señal, ¿no? Entonces, eventualmente, sí, la caída del Imperio Romano prácticamente fue por una inestabilidad política y además de ello directamente por los enfrentamientos de los pueblos bárbaros, ¿no? Y eso obligó directamente a que el Imperio Romano de Oriente logró perdurar 1000 años más, gracias a que ellos prácticamente lograron tener acuerdos con los pueblos bárbaros y eso permitió pues seguir en un gran desarrollo, ¿no? Ahora, como ustedes saben, dentro de las diapositivas, una aclaración, tenemos siempre lo que son pequeños videos, ¿no? De 5 a 10 minutos que ustedes lo pueden revisar, ¿ok? Entonces, el tiempito que lo tengamos, por favor, lo podemos revisar, ¿no? Porque, oh sorpresa, les puedo decir, en este momento terminamos de revisar nuestro tema, tenemos lo que es una lección, tenemos alguna prueba y obviamente pues la vamos a completar también con ver el video. Sí, así que para que después no digan, el profe no me avisó, el profe no me dijo, yo no sabía, entonces, para que ustedes estén al pendiente, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor, de nuestro tema? Licenciado, una consulta. ¿Hay alguna tarea sobre esto que acabamos de ver o no? En el caso de la plataforma, sí, vamos a tener lo que son actividades. Sí, ahí siempre las vamos a tener, ¿no? En la Ya, plataforma, a pero medida en este caso que sigamos trabajando, eventualmente se van a ir habilitando. ¿Sí? esta es la primera clase, ¿no? Sí, la anterior semana tuvimos las indicaciones generales. Ah, ok. Muchísimas gracias, licenciado. Excelente, muy bien. A ver, regálenme un segundito, por favor. Hasta ahí. Sí, regálenme un segundito. Vamos a registrar nuestra asistencia. Muy bien. A ver, el día de hoy, en este caso, revisamos nuestro primer tema, ¿sí? Especialmente los compañeros que somos nuevos, nosotros prácticamente podemos encontrar, ¿sí? Los temas que vamos a seguir trabajando y por A o B situación no nos podamos conectar, prácticamente podemos revisar en nuestras clases grabadas, ¿sí? Ahora, voy a realizar 3 preguntas, por favor, ¿sí? Si contestamos bien, no vamos a tener actividad para la siguiente semana. Pero si contestamos mal, tenemos actividad. ¿Qué opinan? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Está bien, dicen. Está bien. Está bien, dicen. Es por nuestro Thank propio you. bien. Excelente. Muy bien, chicos. A ver, regálenme un segundito, por favor. En lo personal prefiero la actividad, así mantengo la cabeza ocupada. Muy bien, no se preocupen. Ahora, el día de hoy nosotros revisamos un poquito,
¿no? Acerca del Imperio Romano, acerca de las características propias de su caída y a su vez también de la división, ¿no? Vamos a hacer 3 preguntas, por favor. Bien, la primera pregunta. ¿En qué año se dio la división del Imperio Romano? Dicen, Sí, dígame, por favor. En el la división, 393. Ya, muy bien. En el año... 476 después de Sí. Cristo, dicen. dicen, es que también hay dos, dicen. Por ejemplo, el primero se dio en el Edicto de Milán del año 312. Ahí Ya. la primera vez que el Imperio Romano se divide fue la primera de todos fue en el 312 en la famosa llamada el Edicto de Milán, Ujú. Ya, donde muy bien. Ya. Ahora, en la información que estábamos en las diapositivas, ¿en qué año mencionaba ahí? En el 395. 395 después de Cristo. Excelente. ¿Cómo se llamaba el emperador que lo dividió? En ese año, pero. Teodicio. Teodosio. Teodosio, muy bien, excelente, muy bien. Bueno, como ustedes saben, prácticamente la división del Imperio Romano se dieron pues en algunas etapas dentro de su desarrollo dentro de la historia universal. Se establece que el Imperio Romano se dividió en algunas ocasiones, ¿no? Pero prácticamente se establece que cuando Teodosio dividió el Imperio Romano en Honorio y en Acadio, fue la división en donde se dio lo que es una crisis interna y externa y prácticamente dio paso a su finalización, ¿no? Muy bien, regálenme un segundito. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla todavía? Sí, dicen. Sí, dicen. Todavía, muy bien, excelente. Ahora, la segunda pregunta, a ver, regálenme un segundito, por favor. La segunda pregunta nos dice así, ya. Dentro, ¿sí? Dentro de la división del Imperio Romano, ¿sí? ¿En qué territorios, ¿sí? ¿En qué territorios quedó, ¿sí? El territorio de España? Eh, ¿En qué emperador directamente quedó el territorio directamente de España? ¿Se acuerdan que Teodosio dividió en sus 2 hijos? ¿Sí? Y dentro de uno de esos hijos quedó el territorio de España, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el hijo que quedó a cargo de la parte del territorio de España? ¿Se acuerdan? Honorio. 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 ¿Seguro, Honorio? Sí. Sí, dicen. Excelente, muy bien. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya me regalan un segundito, por favor. Ahí. A ver, ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos palpar en este caso, ¿no? Que prácticamente ¿sí? Esa gran división permitió de una u otra manera a que los pueblos bárbaros aprovecharon de esa situación, ¿no? Finalmente, la última pregunta, ¿sí? La última pregunta, regálenme un segundito, por favor, para registrar nuestra asistencia del día de hoy. Listo, muy bien. La última pregunta, por favor. Ahora, como nosotros prácticamente establecimos lo que son las debilidades, las causas internas y externas, ¿sí? Prácticamente el Imperio Romano, ¿sí? Logró tener un gran desarrollo, pero después de la división, después del ataque de los pueblos bárbaros, prácticamente solamente un territorio logró perdurar 1000 años más. ¿Qué imperio fue? ¿El Imperio Romano de Oriente o el Imperio Romano de Occidente? Fue la de Occidente, dicen. Occidente, dicen. Del occidente, dice. La del occidente. ¿Oriente o Occidente? Occidente, dice. 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 Occidente, dice.
Occidente. ¿Seguro? ¿Revisaron el mapa? Sí, Lice. Sí. Ya. Ahorita, muy bien. La de Oriente fue la que... Muy bien, si revisamos ahorita, Oriente o Occidente, ¿quedamos en Occidente? En Occidente. Sí, Lice, quedemos en Occidente. Sí, fue el occidental, dicen, la parte occidental, después Ya, de muy la bien. división. Ahora, excelente. Regálenme un segundito, por favor. 10, todo el mundo. A ver, fecha, tenemos el 17. Ya, aquí está, 10. Muy bien, excelente, chicos, ¿sí? Bien, especialmente a los compañeros que son nuevos, por favor, sí, revisemos la clase anterior, sí, en la que están las indicaciones generales, porque ahí tuvimos una pequeña capacitación tanto de nuestra plataforma y de los temas que nosotros vamos a trabajar durante todo el año lectivo, ¿no? De mi parte, chicos, sí, revisen la plataforma, no vamos a tener ninguna actividad más mientras ustedes vayan conociendo un poquito acerca de nuestros temas, ¿no? Pero ojo, revisarán los videos, ¿sí? Revisarán los videos. El tiempito que lleguemos a nuestra casa, el tiempito en este caso que estemos en el TikTok, en las redes sociales, en el Facebook, ¿sí? Destinarlo de 5 a 10 minutos, no tienen más, para que ustedes puedan revisar, ¿ok? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos. Pasen un excelente día. Que Dios me los bendiga siempre y nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, cuídense mucho. Hasta la próxima, Lice. Gracias, Luis.